presidente. Tenemos al vicepresidente como Leandro Young, dirigente de la Mujer y Familia Margarita Arotingo, dirigente de Finanzas y Gestión de Proyectos José Quilumbaquín, director de Defensa Jurídica Luis Murillo, dirigente de Tierra y Soberanía Dino Freire, dirigente de Acción Política Silvia Donoso, dirigente de Educación Michelle Cedeño y el señor delegado de Corigmos Néstor Uribe. El tema es el pronunciamiento de las últimas resoluciones del Consejo Ejecutivo Nacional de FENOCIN frente a las acciones divisionistas. A continuación, el señor vicepresidente Leandro Young. Quiero, compañeros, amigos de la prensa, agradecerles por la oportunidad que nos dan de dirigirnos al pueblo ecuatoriano. En primer lugar, quería presentarles que en base a la situación estatutaria ha sido posesionado el compañero Leandro John Rodríguez, representante del pueblo Montubio de la organización USQ, compañero de Mocache, como el nuevo vicepresidente de la FENOCIN. Compañero Leandro Bueno, gracias, señor presidente. Periodista, agradecerles a ustedes por darme esta oportunidad. Como dijo nuestro presidente, el 17 de febrero fue destituido el compañero vicepresidente, el que se eligió en el Congreso, en la parroquia de Cangagua del Cantón Cayambe, y según el estatuto, Leandro Ulloa asumía la vicepresidencia de nuestra organización FENOCIN. La FENOCIN es una confederación intercultural, como ustedes lo ven acá. Tenemos compañeros de la sierra, de la costa, afro y también de la Amazonía, ¿no es cierto? Somos una confederación que tenemos base en las 21 provincias de nuestro país. Y ahora los problemas que están existiendo, más que todo en las bases de la FENOCIN y en la parte del campo, que el gobierno en realidad no lo está atendiendo como debería ver. Como acordamos los 10 puntos de los 118 puntos, no se han cumplido. El gobierno dice que ha cumplido con el 90%, eso es mentira. Nosotros que vivimos en el campo, como base de la FENOCIN, no vemos que se está cumpliendo el 90%, sino apenas casi un 10% que se ha cumplido con lo que es de los acuerdos que se llegaron en las mesas de diálogo con el gobierno, ¿no? Y aquí el señor vicepresidente, el compañero Gary Espinosa, él va a dar todos los detalles de la rueda de prensa de los problemas del país de la FENOCIN. Vicepresidente, una consulta. ¿Cómo toma usted el accionar de una formación de la FENOCIN? Justamente para no cambiar los micrófonos de lado a lado, pero su posición como vicepresidente ahora, luego de lo suscitado, la destitución de Gary Espinosa, el intento de Jatari Zarango asumir la presidencia de la FENOCIN, saltándose toda su organización, ¿cómo toman ustedes de esto de lo que han manifestado incluso ustedes mismos, este intento de división interna de su agrupación? Esto tiene un fondo de que alguien está atrás de toda esta división. Ustedes saben que siempre hay personas que tratan de dividir las organizaciones nacionales, ¿no? ¿Quién estaría Para no estar yo creo que el compañero presidente él va a aclarar eso un poco, esta parte, pero esta reunión que hicieron el día 24 de febrero, una reunión de amigos, ¿no? Ahí no estuvieron las verdaderas bases de la FENOCIN, ¿no? Porque nosotros en el congreso que hicimos en Cangagua, ahí sí estuvimos todas las bases de la FENOCIN, que fue electa la directiva encabezada por el compañero Gary Espinosa. A continuación, el director de Defensa Jurídica, Luis Murillo. Bueno, nosotros queremos otra vez nuevamente el agradecimiento a todos los presentes, los medios de comunicación. En primer lugar, queríamos expresar nuestra posición frente a lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Nosotros esperamos que esta justificación que la Asamblea Nacional, en el informe de la Comisión Municipal, esperamos que estén todos los sustentos, todos los justificativos. Ojalá eso nos permita llevar adelante el proceso de un juicio político realmente
con todos los ingredientes, con todos los justificativos que la ley amerita, de manera que la Corte Constitucional dé, digamos, esa admisibilidad para proceder a este enjuiciamiento político del presidente de la República. Creemos que en este país, si alguien comete una falta, si alguien comete un delito, debe ser castigado y por tanto ningún ciudadano esté exento de la aplicación de la ley. Por tanto, el presidente de la República, si es que ha caído en delito, si ha cometido algunas infracciones por estas denuncias que se le ha hecho de los actos de corrupción, de los supuestos vínculos con el narcotráfico o supuesta corrupción, que eso se compruebe a la sociedad con el fin de que el organismo correspondiente, la Asamblea Nacional, pueda aplicar la ley. Y si que la Corte Constitucional debe dar su veredicto, que lo haga lo más pronto posible. Al país no lo pueden tener a la expectativa en una situación de mucha importancia que debe resolverse en los órganos correspondientes para de una vez por todas saber si es que hubo o no delito, y si hubo, que se aplique la ley de buena manera. De igual manera queremos decirle, señores medios de la prensa, a todo el pueblo ecuatoriano, señor Leonidas Issa, deje de estar intrometiéndose en la FENOCIN. Señor Leonidas Issa, deje de estar empujando al señor Hattari Sarango para que nos divida. Respeto le decimos a Leonidas Issa. Somos una organización independiente. No se quiera meter a la FENOCIN al bolsillo. No, la organización FENOCIN no está en compra, no está en venta. La FENOCIN es una organización autonómica. No queremos que usted, señor Issa, quiera intrometer sus narices en nuestra organización popular, nuestra organización indígena, campesina y negra, Montubia de la FENOCIN. Deje de estar intrometiéndose, deje de estar interviniendo en nuestras bases. El señor Issa, recuerden, pueblo ecuatoriano, por qué no quise firmar. ¿Se acuerdan que yo no quise firmar el acta de paz? No era porque soy radical, porque quiero aprovecharme en política. No, señor. No quise firmar, que sepa de una vez el pueblo ecuatoriano, que el señor Issa, la noche anterior de la firma del acuerdo de paz, se había reunido con el gobierno. Entre gallos y medianoche se había reunido con el gobierno y ya tenían un acta redactada, lista, para exigirme el otro día que yo firme. ¿Cómo voy a firmar un acta que yo no había participado? ¿Cómo voy a firmar un acta en la cual no había puesto mi punto de vista? ¿Cómo voy a firmar un acta donde se habían excluido todos los planteamientos de la FENOCIN? En esa acta de paz que me exigían que firmara, un acta vacía, no estaba la condonación de la deuda de la banca pública, no estaba pues los créditos productivos al 1% y $20.000 al 5%, no estaban los caminos vecinales, no estaba lo que tiene que ver con la eliminación del examen de ingreso, no estaba en esa acta también lo que tiene que ver con caminos vecinales y muchas otras cosas más que eran precisamente los planteamientos de la FENOCIN. Es decir, habían borrado nuestros planteamientos. Por eso mi negativa a firmar esa acta vacía en contra de los ecuatorianos. Por eso me opuse, compañeros. No era por ningún capricho. Y los señores Issa y otros compañeros, el compañero Sarango había estado en esa reunión anterior, sin delegación, sin que la FENOCIN, la directiva, lo haya delegado, había estado en esa reunión, sin habernos informado qué había ocurrido por delicadeza. Entonces, por eso no queríamos firmar esa acta. Por eso, vuelvo y reitero, señor Leonidas Issa, respete a la FENOCIN, respete a este Consejo Ejecutivo Nacional de la Organización Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, porque no es posible que usted siga intrometiéndose en nuestra organización. Han dado algunas ruedas de prensa en la cual usted ha balizado la presencia de compañeros de la FENOCIN sin que nosotros los hayamos delegado, a más de la situación del acta que le estoy comentando. Entonces esperamos que reflexione, que piense y que respete a la FENOCIN, señor Leonidas Issa. No es posible que se siga intrometiendo en los asuntos internos de nuestras organizaciones de base. Por tanto, eso queríamos comunicarle a la ciudadanía y también decirles que la
lucha por la condonación siguen firmes. Nosotros no hemos dejado, no hemos descansado ni un minuto para que el gobierno cumpla con la ley y cumpla con el acuerdo donde dice que va a condonar las deudas hasta $10.000. Hemos presentado también una acción de pedido de medidas cautelares ante un juez de la República para que eso se haga efectivo, para que no sigan acosando y persiguiendo a los deudores y que a los deudores que deben hasta $10.000 no los sigan acosando, no les sigan amenazando con quitarles sus bienes. Eso estamos haciendo en favor de la condonación. El señor Issa se pronunció por la condonación solo una sola vez. Una sola vez. ¿Cuándo fue? Cuando ya la ley la había derogado la Asamblea Nacional. Es decir, deroga la ley, medio raro, deroga la ley, al otro día él se pronuncia. Enhorabuena que el presidente vetó la ley y hoy sigue vigente. Compañeros, pueblo ecuatoriano, eso quería comunicarles, que el problema interno de la FENOCIN viene por una persecución del señor Leonidas Issa en contra de la FENOCIN, en contra de esta directiva elegida legal y legítimamente en el Congreso de Cangagua el 24 de julio del año 2021, donde está presidida por Gary Espinosa, compañero Leandro Ullón, compañero Montubio asume la vicepresidencia y todos los dirigentes que están aquí, por el compañero Luis Mullo, Margarita Rotingo, la compañera Silvia Donoso, Fabiola Pinango, el compañero Vargas y el compañero Jimmy Fe de Montubio de Corillo. Entonces eso queríamos comunicarle al pueblo ecuatoriano y unos detalles más desde el punto de vista jurídico, el compañero dirigente jurídico Luis Mullo. En el marco de la unidad y un Estado constitucional de derechos y justicia, la FENOCIN, una organización intercultural en su práctica, como lo ven la opinión pública, y a nuestra estructura en todo el territorio nacional, le enviamos esos saludos, ese abrazo a quienes defienden a la FENOCIN, a quienes defienden la institucionalidad de la FENOCIN. Y en esa medida hay que aclarar que este Consejo Directivo tiene la legalidad y tiene la legitimidad. ¿Por qué? Es legal, porque fue electo en un Congreso legalmente convocado y producto de ello fuimos electos como este Consejo Ejecutivo Nacional. Y eso, como corresponde, como rezan nuestros estatutos, está registrado en la institución correspondiente hasta un periodo de 5 años, hasta julio de 2025, 4 años, hasta julio de 2025. En esa medida, todas las actuaciones del Consejo Ejecutivo Nacional y las actuaciones o las decisiones y resoluciones de la Asamblea Nacional son legales y son legítimas, como es el caso de la Asamblea de 17 de febrero de 2023, en la que se resolvió lo siguiente. Uno de los puntos principales, estar en contra de estas políticas neoliberales que viene del gobierno nacional y por tanto rechazar y descartar, romper todo tipo de diálogo con el gobierno nacional, porque el gobierno nacional se ha burlado con el pueblo ecuatoriano. No ha cumplido absolutamente nada, ni siquiera supera el 10%, por tanto se rompió en esta asamblea, como una decisión de la asamblea. Adicional a eso, se exige a la Asamblea Nacional que proceda con el juicio político, porque las causales la conoce el pueblo ecuatoriano, y como lo conoce el pueblo ecuatoriano, los asambleístas están en la obligación de sintonizar, porque se supone que son nuestros representantes en el legislativo. Y en esa medida se resolvió lo siguiente. Adicional a eso se resuelve movilización a nivel nacional y las asambleas permanentes en toda nuestra estructura organizativa, en la estructura de la FENOCIN, compañeros. Esa asamblea corresponde a toda la estructura de la FENOCIN. Y adicional a eso se resuelve actos disciplinarios de algunos compañeros que ya lo ha mencionado nuestro compañero Gary Espinosa. Pero ahí hay que agregar un elemento necesario. ¿Quiénes quieren volver a la FENOCIN?
quienes se lucraron, compañeros, ustedes conocen en el territorio, quienes se lucraron, quienes pasaron en todo el periodo como dirigentes y a la vez funcionarios públicos. ¿Y qué dejaron en la organización? Nada. Hoy pretenden buscar división. ¿Con qué pretexto o con qué interés? Ese es el interés, de buscar espacios, de lucrarse de la organización. Nosotros hemos sido respetuosos de la decisión en el Congreso, en el que ningún dirigente debe ocupar cargo público, y lo hemos cumplido a cabalidad, a diferencia del compañero Hazari Sarango. Él es un funcionario público. Habrá que preguntar por qué asumió esa posibilidad. Porque el Congreso se dijo, una vez asumida la función pública, debe renunciar. Así está resuelto en el Congreso. Y en esa medida, este Consejo Ejecutivo, presidido por Gary Espinosa, tiene la legalidad y la legitimidad. Por tanto, por todos estos antecedentes, la FENOCIN convoca una Asamblea Nacional de unidad con toda la estructura organizativa, con el propósito de estrecharnos la mano, con el propósito de alzar el puño de la FENOCIN en unidad. Y también convocamos a las organizaciones fraternas como la FEINE, como la CONAI y otras organizaciones sociales, que estemos unidos en un puño, pero en el marco de respeto, en el marco de que consideremos, ustedes merecen nuestro respeto, nosotros también de la misma forma. Solamente así podemos luchar por un Ecuador intercultural, por un Ecuador justo, más solidario. Y en esa medida FENOCIN se mantiene firme en las decisiones, y por supuesto en esa medida seguiremos avanzando. Muchas gracias. A continuación pasamos a preguntas. Una pregunta por medio, cada medio se va presentando, por favor. Acá, Camila Vitacil de Corarte. ¿Cuándo van a ser las movilizaciones que ustedes están anunciando? Y después de este pronunciamiento, ¿se van a unir ustedes a las movilizaciones que también anunció la CONAIE o ya no? Bueno, aclaramos. Hay una convocatoria que se es de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Es una convocatoria que están haciendo todas las organizaciones sociales, principalmente los colectivos de mujeres, a lo cual la FENOCIN respeta esa convocatoria, que sean las mujeres las que encabecen, las que lleven adelante ese propósito. Nuestras compañeras mujeres van a participar activamente de esta convocatoria, pero queremos que haya respeto de todos nosotros en pro de esa movilización. Vamos a participar, pero que sean las mujeres las que encabecen, las que conduzcan, las que lleven adelante este propósito de la gran marcha nacional del 8 de marzo. Aclaro, es una marcha nacional, no es un paro indefinido, no es un cierre de carretera, que el pueblo ecuatoriano entienda que esto no es una movilización nacional, es una marcha nacional por el Día Internacional de la Mujer, que ha de ser convocada desde las 3 de la tarde, se comienzan a concentrar y ha de terminar a las 6, 6 y media de la tarde. ¿Y para el 28 se unirán también a la entrega del proyecto de aguas? El 28 tiene una convocatoria de la CONAIE, no nos han convidado, no nos han socializado de esa convocatoria que ellos han hecho. La ley de agua es una responsabilidad de todos, no es una ley para la CONAIE, para la FENOCIN. Los usuarios del agua es todos los ecuatorianos. Por tanto, debemos tener un consenso en esa ley, porque los consumidores del agua somos todos los ecuatorianos. Es decir, el mundo urbano, el mundo rural, los agricultores, los consumidores, todos estamos involucrados. Por tanto, esto es también una respuesta a que la Corte Constitucional declaró inconstitucional, vale la redundancia, a la Ley de Recursos Hídricos. Por tanto, hay un tiempo para presentar una nueva ley para que sea discutida en la Asamblea Nacional. Gary, buenos días, Borja de TC Televisión. El día de ayer usted daba a conocer que, si bien es cierto, y para puntualizar, no hay un llamado a paro, para puntualizar directamente para que la ciudadanía esté tranquila, no hay un llamado a paro, la FENOCIN no impulsará un paro. Y dos, en el tema de las mesas de diálogo, usted mencionaba el día de ayer que lo que ustedes piden es que haya una mesa o una comisión externa independiente
que analice el verdadero avance de los acuerdos del gobierno y en aquellos que no se haya cumplido, reforzarlos. Eso es lo que ustedes plantean, usted lo dijo el día de hoy. Sí, nosotros hemos tenido contacto con la Universidad Católica, ¿no? Tuvimos una reunión, ellos están preocupados por esto de los seguimientos. Yo les he dicho que debemos clarificar con respecto al pueblo ecuatoriano que sepamos en qué porcentaje se ha cumplido estos diálogos. Nosotros partimos de una versión, la nuestra, que decimos que se ha cumplido solo el 10%. El gobierno dice que el 90%. Entonces hay una gran contradicción en el porcentaje. Por tanto, por respeto a los ecuatorianos, debemos de proceder a evaluar estos cumplimientos para ver en qué medida se han cumplido, para que sepamos de un organismo independiente con la participación de nosotros y de la versión del gobierno para saber realmente cuál es el porcentaje de cumplimiento, de manera para que el pueblo sepa cuál ha sido el grado de cumplimiento de parte del gobierno de estos 218 acuerdos. No hay paro. Nosotros no hemos convocado a paro oficial, estamos activados permanentemente en resistencia hasta que se cumplan estos 218 acuerdos. Entonces no hay paro. Recalco eso por la preocupación de la ciudadanía. Paro oficial no está convocado oficial, la CONAIE tiene una convocatoria el 28, es para entregar la ley de agua, han dicho ellos mismos. Esperamos que luego nos pongamos de acuerdo a ver qué tipo de medidas, qué tipo de estrategias de lucha vamos a llevar adelante en conjunto con todas las organizaciones. Gary, buenos días, ahora sí saludo correctamente en Ecuador TV. Quisiera preguntarle, usted ha responsabilizado a Leonidas Rocha por estar detrás de una división de la prensa. Y con esto hay división también de las organizaciones indígenas campesinas, digamos, entre ellas, Penocín, CONAIE, hay una división. De ninguna manera nosotros cuestionamos esta accionar del señor Isa, porque dijimos, no queríamos firmar, porque no estaba de acuerdo con la actitud, la posición de haber hecho algo a oscuras del pueblo ecuatoriano, quererme hacer firmar un acta que yo no había participado. Incluso en esa acta, luego de haber firmado, nunca se puso, cuando llegamos a las mesas de diálogo, se traspapeló, se borró la mesa de oposición a las privatizaciones. Eso nunca se trató. La borraron. No sé quién es el responsable de eso. Nosotros estábamos en contra de la privatización del Banco del Pacífico y seguimos en contra del IES, de las empresas estratégicas de Petroecuador. Sin embargo, traspapelaron, borraron esa mesa en contra de la privatización. Nosotros tenemos punto de vista, pero para la lucha estamos listos para sumarnos, juntarnos cuando sea necesario por objetivos comunes. Me quedo siempre al último para tratar de preguntar, darle preguntas. Entonces, señor Gary Espinosa, y soy directo, cuando se pelean los compadres, aparecen los reclamos y las denuncias como la que usted acaba de decir respecto a que el señor Leonidas Isa tuvo una reunión una noche antes con el gobierno y por eso, asumo lo que usted dice, se borraron las privatizaciones y por eso no estuvieron de acuerdo con una serie de planteamientos que había hecho la Penocín. Cuando se pelean los compadres de la denuncia. De ninguna manera, lo que nos preocupa es por qué se dieron las cosas como se dieron. No haberme invitado la noche anterior para redactar el acta, para conversar, consensuarlo. Segundo, este incumplimiento de todos estos 218 acuerdos. Y tercero, ahora pues ha iniciado un proceso de persecución contra Gary Espinosa, un aspecto medio racista, ¿no? Porque como que cuando antes no había un negro en la presidencia, ¿por qué no hacían lo mismo, no? ¿Por qué no lo hacían? Hoy están detrás de todo esto el señor Jatari Zarango, que es empleado de la Universidad de la CONAIE. Entonces, estamos hablando de racismo, de discrimen, estamos hablando de que el señor Isa nos persigue, de que el señor Isa comulga con el gobierno. Estoy hablando de que nos persigue e intenta dividirnos, que quiere tomarse la Penocín para tenerlo en el bolsillo. ¿Comulga con el gobierno el señor Isa? No sé, eso debe responder él, digamos, en cuanto a... Porque usted acaba de anunciar que una noche anterior se reunieron. Se reunieron, no sé a qué acuerdos han llegado allá, no conozco porque yo no estuve. Ahora, ustedes van a presentar un proyecto paralelo de aguas
no consensuado con la CONAIE o esperan que CONAIE los invite para terminar de redactar el proyecto? Nosotros participaremos en todo lo que sea en favor del pueblo ecuatoriano. Yo creo que una ley de agua debemos discutirla ampliamente, democráticamente, entre todos los sectores, incluso los sectores urbanos. No pueden estar exentos los sectores de los barrios. El caso de Esmeraldas, por ejemplo, que no tiene ni agua potable, donde se dieron sendos cheques de casi 200 millones de dólares y hasta ahora tenemos agua potable. Imagínense, la ley de agua es responsabilidad de todos los ecuatorianos y no solamente de una organización. Le pregunto porque siempre me gusta preguntarle a la mujer, solamente han hablado hombres. Señora Margarita Rotimbo, Leonidas dice traidora a la causa de los reclamos de las organizaciones sociales. Pregunto. Bueno, al respecto de la pregunta, nosotros sabemos y tenemos nuestra estructura organizativa, como le habíamos explicado, desde los territorios, desde las comunidades, desde los cantones, desde las provincias. Nuestra estructura es de la FENOCIN. Los principios, las propuestas que nosotros exigimos, los derechos de las necesidades de nuestro pueblo, es de nuestra estructura. Y eso estamos reclamando al gobierno nacional que cumpla. Y sí, Leonidas dice, en su estructura, porque cada organización somos autónomas, independientes y tiene que respetarnos. Pero sí hay una metedera de mano, ya que el acuerdo de la paz del 30 de junio, un día antes, cuando nosotros estábamos movilizados, se habían reunido. Y por eso el presidente Gary Espinosa no quiso firmar, porque no estaban específicamente las propuestas de nuestra organización FENOCIN. Y eso sí hay que ser claro. ¿Cómo vamos a firmar una acta como cuando usted va a una notaría a comprar una casa y qué casa está comprando? Tenemos que verificar bien qué es lo que estamos firmando. Y por eso no ha procedido a firmar. En esas cosas, como dice, las ruedas de prensa que ha hecho el señor Leonidas Diza como CONAIE, ha hecho conjuntamente con Miguel Ángel Zarango, fungía de vicepresidente, pero sí la delegación del presidente, porque aquí si quiere coordinar, tiene que coordinar con el representante legal, o si no, nosotros también iremos pues, a dividir organizaciones, convocando a otros, convocando a las otras bases directamente en su territorio que no corresponde. Eso es la respuesta que le quiero dar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Que viva la FENOCIN! ¡Viva! ¡Que viva la lucha! ¡Viva! ¡Que viva la unidad! ¡Viva!